explicar rápidamente porque aquí es punto por punto. Porque luego ya vienen los de, ¿pero por qué tú defiendes? A ver, punto por punto. Hace un año, una fuente anónima se acercó a un periódico alemán que la traducción sería el periódico de los sábados, el Die Deutsche Zeitung del sur, perdón, el periódico del sur de Alemania. Y entonces les dijo, tengo información importante. ¿La quieren? Sí, con dos condiciones. Nunca nos vamos a ver y ustedes deciden qué hacer con ella porque es montones. Son 11 millones de documentos. Entre 4 millones de correos electrónicos, tienen 3 millones de bases de datos, tienen 1 millón de PDFs, tienen 330,000 imágenes. Y entonces el periódico dice, es tanto que no puedo, voy con el Consorcio Internacional de Periodismo en Investigación para que junto con ellos y sus miembros alrededor del mundo podamos discernir de qué manera está esta información. Y entonces lo que hacen es, México a través de Proceso y Carmen Aristegui se encarga de algo, los Estados Unidos a través de Univision y de Boston Globe de algo, Inglaterra por The Guardian, La Sexta en España, otro periódico en Argentina, y cada quien, porque conocen a los distintos personajes de cada país, descubran qué personaje se habla dentro de estos documentos. Y lo que sale, por un lado es sorprendente, por el otro no, y por el otro tenemos que ser muy cuidadosos en esto. ¿Y a qué me refiero? Porque salen nombres de políticos, de empresarios, de cantantes, de futbolistas, de actores y actrices, de directores de cine y de empresarios cercanos al poder. ¿Y por qué digo que hay que ser muy cuidadosos? Porque una cosa es ser como el primer ministro de Islandia, que tiene compañías en las cuales él tiene un involucramiento directo, en un país en donde se fueron a la quiebra hace relativamente poco tiempo, o los amigos cercanos a Vladimir Putin, que utilizan estas compañías offshore como Mossack Fonseca en Panamá. ¿Cómo es el proceso? Mossack Fonseca llegan los clientes con ellos y les dicen, necesito que este dinero esté en su empresa para distintas cosas. Entonces hay quienes dicen, necesito que esconder el dinero. Bueno, entonces lo que hacemos es crear otras compañías. Estas compañías van a estar no a nombre tuyo, sino de otras compañías que tenemos nosotros aquí en Panamá, y las vamos a abrir en otras partes del mundo, como puede ser Nueva Zelanda o puede ser cualquier otra parte del mundo. ¿Y por qué pongo el caso de Nueva Zelanda? Es en donde se encuentran las compañías que se crearon para Juan Armando Hinojosa, el constructor de Grupo IJA. Hay otras compañías para, como ya lo dije, el primer ministro de Islandia, o para el padre de David Cameron, actual primer ministro inglés, o para amigos de Vladimir Putin, o para Pilar de Borbón, o para Lionel Messi y su padre, o para Pedro Almodóvar, entre algunos cuantos que se me vienen a la mente, que a través de esto o van escondiendo el dinero o utilizan estas compañías offshore para hacer otro tipo de operaciones. Cabe aquí hacer esta aclaración. Hacer una compañía offshore no es ilegal. No. Y lo dijo también Aristóteles Núñez, ¿eh? No es ilegal el tema de tener recursos en otros países a través de esas compañías offshore. Lo ilegal es que no paguen impuestos de esos recursos. Que no se reporte. Claro, que no se reporte. O sea, eso es lo ilegal. Lo ilegal es eso, y es en donde tienen que entrar las distintas instancias. O sea, si uno es un empresario, es entendible que pueda mover su dinero en compañías en distintos lugares. Ya que se comienza a ser un poco curioso cuando no eres un empresario y eres un político. Ahí sí es de dónde sacaste la lana. Tendrán que explicar empresarios y políticos que están en estas listas, algunos de ellos con grandes cantidades de dinero, otros con cantidades muy menores, y que de hecho pueden estar especificados para qué están hechas esas compañías. O sea, el caso de Ricardo Salinas Pliego dice claramente por qué se está haciendo la compañía. No es esconder dinero, es quiero comprar arte en tales lugares del mundo o quiero comprar un yate en tal lugar. ¿Por qué? Porque puede ser el proceso mucho más fácil que hacerlo a partir de las compañías que tengo en México. Hay otros como Juan Armando Hinojosa que no han querido dar a conocer la manera en la cual llevaron ese dinero y por qué, y además en el tiempo que se hizo, que es después de que se dio todo el escándalo de la Casa de las Lomas. O sea, todo este tipo de datos se están revisando. Por lo pronto,
en las listas de Mossack Fonseca hay nombres de 200 mexicanos, 200 personajes mexicanos. Hay casos en donde no solo tienen que ver con desviación o con dilución fiscal, sino también con otro tipo de aspectos. Hay un caso que viene dentro de los documentos, que es el de Casa Marzán. Casa Marzán es una distribuidora de medicamentos. 3 minutos de lo que estábamos platicando Gonzalo Oliveros y yo hace un momento sobre el caso de los papeles Panama Papers. En 3 minutos dio un giro de 180 grados. ¿Qué acaba de salir? Dice Ramón Fonseca, Primera declaración que hace. que es uno de los cofundadores, que las informaciones que sacan, además de que no revelan que se haya hecho nada ilegal, son falsos y llenos de inexactitudes. Eso es lo que están diciendo. Que muchas de estas, al final de cuentas, no son sus clientes, sino son de intermediarios, y que en todos los casos, muchos de ellos ni siquiera llegaron a tener ningún tipo de negociación, sino que se encontraban dentro de los archivos obtenidos ilegalmente, pero nunca llegaron a hacer ningún tipo de transacción con Mossack Fonseca. Esto da un giro importante, en la información, porque justamente también el SAT, recientemente, hace unos minutos, dice, no es ilegal, y eso es cierto, no es ilegal tener dinero en los famosos paraísos fiscales. El problema es tenerlo sin haber pasado por el pago fiscal del mismo. Y en este caso no se habla, las offshore son estas empresas que representan el dinero de otro para que éste no pague. Habrá que esperar a ver cuáles son las investigaciones que hace el SAT en México. Aristóteles Núñez tiene una gran encomienda, como la ha tenido que hacer desde hace mucho tiempo. Hay que recordar que fue el primero que publicó ya no solo los evasores, sino hasta quienes no encontraba el SAT, aunque se pagara, ahí estaban en esa lista negra. Tiene una función que seguramente tendrá que llevar a cabo con lupa, como lo dijo hoy en la mañana, sobre estas distintas empresas, muchos de ellos ya con montos, otros tantos nada más con algunos indicios de que podrían haber hecho negociaciones con Mossack Fonseca. Los empresarios también tendrán que demostrar que se pagaron los impuestos correspondientes en cada una de estas operaciones. Vuelvo a decirlo, tener una offshore no es ilegal. No, no es nada ilegal. Hay muchas, de hecho en México, que trabajan, no se llaman offshore, tienen otro nombre. Pero lo interesante es ver cómo están registradas de forma fiscal o en otros aspectos, como la Comisión Federal de Competencia, en donde se tendría que ver cómo fue la negociación de venta de Casa Marzán, en donde según estos documentos estuvo ligado también gente cercana a Nacional de Drogas. Sí, entre los datos que se pueden dar.